Actividad 6, fundamentos básicos de la psicología. Bueno, pues en este video vamos a platicar un poco de cómo ha sido el desarrollo de la psicología en Latinoamérica. Hay que decir y hay que aclarar, creo que primero, para ser justos con todo el análisis que vamos a hacer, que la psicología realmente tuvo su cuna en Europa y Norteamérica, principalmente en Estados Unidos. Lo que pues les lleva muchos años de ventaja contra Latinoamérica en todas esas teorías que se fueron desarrollando, todos esos estudios, pero también estudios con base en sus propias sociedades. La verdad es que pues sabemos que ellos desde el siglo XIX ya había aportes bastante importantes, pero muchos de esos casos pues con un entendimiento de un entorno local, ¿verdad? Básicamente lo que sucedía en esos países europeos, lo que sucedía en Estados Unidos. Pero bueno, pues ya podemos hablar de un Freud, podemos hablar de que los estudios de Pavlov ya habían sucedido desde el siglo XIX. Y luego en el siglo XX, pues siguieron desarrollando muy buenos psicólogos, como puede ser el caso de Jung, como puede ser el caso de Dewey, que es la primera mitad del siglo XX, donde ellos siguen robusteciendo las obras que hasta el día de hoy son base para la psicología. Y en Latinoamérica, si bien es cierto, ya entrando el siglo XIX, existen algunos antecedentes de psicología. Fue hasta 1951 cuando la Sociedad Interamericana de Psicología se crea, precisamente en nuestro país, en México, que verdaderamente toma una formalidad el tema de psicología para Latinoamérica. En ese momento, pues eran países los que traían las corrientes más fuertes: Argentina, México, Brasil, realmente los países más grandes de Latinoamérica fueron los que corrió un mayor auge de las diferentes corrientes. El psicoanálisis fue de las más populares, eso es parte de lo que alcanzamos a observar. Y existen movimientos muy importantes sociales en Latinoamérica a partir de 1960 y hasta finales de los 80, donde pues crece mucho el tema de identidad de país, pero también hay problemáticas sociales muy importantes, temas de violencia. Tenemos golpes de Estado en Argentina y en Brasil en los 60, 70. Tenemos en México pues la represión a estudiantes entre 70s y 80s. Y tenemos dictadura en Chile con Augusto Pinochet, que termina hasta el 88. Entonces todos esos eventos no solo generaron mucho nacionalismo y generaron pues mucho auge en identidad de los latinoamericanos, sino eso también vino a envolver la psicología. Y la psicología tuvo mucho trabajo en Latinoamérica al poder trabajar con toda esa gente que había sufrido abusos, maltratos, represiones por parte del gobierno, y cómo afectaba todo eso pues a sus acciones, a su salud mental. Entonces, bueno, pues yo considero de todo lo que estuvimos estudiando, que la década de los 80 pues fue principalmente donde brincó todo este auge con todo esto que platico que sucedió. Y bueno, a partir de ahí la psicología toma un camino de atender lo que está pasando en la geografía de Latinoamérica. Tenemos que recordar que somos países de tercer mundo, entonces hay muchas carencias, no solo el tema de violencia, tema de hambre, tema de gente de bajos recursos, gente que no tiene acceso a los temas básicos, a la educación. Y bueno, pues tal vez la psicología debería de abocarse a trabajar con esas realidades que a lo mejor en otros países, pues bueno, las problemáticas pues ya son muy diferentes. Entonces, bueno, en conclusión, pudiéramos decir que la psicología debería de seguir trabajando, que creo que como lo vino haciendo, con el conocimiento del entorno que nos rodea a los países de Latinoamérica,
Con base en esos, estudiar y poder atender problemáticas tanto de la gama alta, media y baja, donde hay una muy grande población en la parte baja y que creo que es la parte donde más hay que trabajar, pero pues también entendiendo que nuestra cultura, nuestras costumbres y por qué no decirlo, nuestra manera de vivir en el día a día, le da mucho material para poder tener obras originales, que a lo mejor antes era difícil pensarlo, de cómo ha afectado todos estos entornos a la psicología y cómo esto puede empatar en ciertas cosas con la gente de otros continentes, pero también bien importante remarcar todo lo que es muy exclusivo de Latinoamérica para sentar bases, para que se sigan construyendo teorías y estudios que ayuden a la población, porque al final la psicología debería de ser terapia para la población y bueno, pues primero tenemos que entender cuál es la problemática de esta.